En el módulo anterior definimos la clase vector con todas las operaciones que podíamos realizar con objetos de esa clase. Adicional a eso, vimos algunos ejemplos de cómo utilizar todos estos métodos u operaciones que habíamos definido. Vamos a ocuparnos hoy de desarrollar los algoritmos correspondientes a cada uno de esos métodos. Nuestro primer algoritmo es el correspondiente al constructor. El constructor tiene como parámetro un entero. Ese entero llamémoslo NE. Entonces, cuando en un programa que utilice objetos de la clase vector se ejecute la instrucción, digamos, se definió vector A, estamos interesados en construir una instancia llamada A de la clase vector. Decimos A le asigna nuevo vector, digamos, de 8. Cuando se ejecuta esta instrucción, ya vimos que el resultado es que se crea un objeto de la clase vector. Ese objeto de la clase vector es el que llamamos A, tiene un tamaño n que es 8 y el vector ya hemos dicho que lo definimos con una posición más, puesto que los subíndices se manejan desde 0 lo tiramos hasta 8. Y en la posición 0 hemos definido que en la posición 0 vamos a manejar el número de posiciones que están ocupadas en el vector v. Este es el que llamamos v. Y adicionalmente vamos a hacer que todas las posiciones del vector las vamos a inicializar en 0. Entonces el algoritmo correspondiente al constructor será, pongamos aquí, vector, tiene como parámetro un entero que hemos llamado NE. Vamos a decir que este es el algoritmo para el constructor. Simplemente lo que hacemos es que inicializamos la variable privada n. A n le asignamos NE. Definimos un vector, decimos a v le asigna nuevo entero de n más 1. Cuando hacemos esta instrucción, entonces se crea v con los subíndices desde 0 hasta 8. Y hacemos un ciclo para i desde 0 y menor o igual que n y más, decimos que al vector v en la posición i le asignamos 0. Fin del for y fin del constructor que se denomina vector. Entonces a la variable n le estamos asignando el valor enviado como parámetro. Construimos un arreglo de una dimensión que llamamos v. Ese arreglo lo definimos con n más 1 elementos, de tal manera que si aquí definimos 8, aquí tendremos n 9 elementos, ya que empezamos en la posición 0, y los subíndices del vector los manejamos desde la posición 1 hasta la posición n. Todas las demás posiciones del arreglo v se inicializan en 0. Ese es el algoritmo correspondiente al constructor. Teniendo eso, vamos a ver los algoritmos correspondientes a los otros métodos. Hay algoritmos muy sencillos. Por ejemplo, el algoritmo que retorne capacidad simplemente es para acceder
la variable privada n. O sea que nuestro algoritmo entero retorne capacidad simplemente la tarea que ejecuta es retornar el valor de n. Retorne n y fin de retorne capacidad. Es un método bastante sencillo. Tenemos otro que se llama retorna el número de elementos. Retorna el número de elementos, lo que debe retornar es el contenido de la posición 0 del arreglo V, ya que hemos tomado la decisión de que en la posición 0 del arreglo V vamos a manejar el número de posiciones que se están utilizando. O sea que el algoritmo correspondiente al método retorne número de elementos simplemente será una instrucción. Esa instrucción será retornar lo que hay en la posición 0 del arreglo V. Y fin, retorne número de elementos. Tenemos definidos otros métodos, es vacío y es lleno. Escribamos los algoritmos correspondientes. Se retorna un valor lógico, significa que retorna verdadero o falso. O sea, el algoritmo correspondiente a es vacío. El ejemplo que tenemos acá, en la posición 0 hay un 0, significa que no hay ninguna posición del vector que está siendo utilizada. O sea, cuando en la posición 0 del arreglo V haya un 0, significa que el arreglo está vacío. O sea, bastará con preguntar si el vector en la posición 0 es igual a 0, le decimos que retorne verdadero. De lo contrario, le decimos que retorne falso. Este, digamos que es un algoritmo muy explícito para decidir si el vector está vacío o no. En lenguajes como el Java y el C, estas instrucciones se pueden escribir en una sola. Simplemente podríamos decir que en vez de estas instrucciones le decimos retorne b sub 0 igual a 0. Es decir, esta instrucción que tenemos acá es equivalente a preguntar si b sub 0 es igual a 0, retorne verdadero. De lo contrario, retorne falso. Digamos que a medida que se van incluyendo datos en el vector, supongamos que está de esa forma, entonces en la posición 0 habrá un 4. Ese 4 indica que se están utilizando 4 posiciones del arreglo. Si nosotros tuviéramos más elementos, 9 y 4, en ese momento el vector tiene una capacidad de 8 elementos, estamos utilizando las 8 posiciones, en la posición 0 existe un 8. Entonces, cuando el contenido de la posición 0 sea igual a n, significa que el vector está lleno. O sea, que el algoritmo correspondiente al método es lleno. Bastará con comparar el dato de la posición 0 con n. Si son iguales, retornará verdadero. O sea, le decimos retorne b sub 0 igual a n.
fin es lleno. Ya en este algoritmo hemos utilizado la propiedad que tienen los lenguajes modernos, en el cual con esta instrucción simplemente se hace la comparación y no hay necesidad de escribir las instrucciones if y else. Entonces, tenemos desarrollado ya los algoritmos correspondientes a lo que es el constructor, a retornar la capacidad, retornar el número de elementos, identificar si está vacío o si está lleno. Vamos entonces a continuar ejecutando los algoritmos correspondientes a los otros métodos. Vamos a considerar que inicialmente el vector está vacío. Vamos a colocarlo nuevamente en la situación de que está vacío. Supongamos que acabamos de ejecutar el constructor. La situación del objeto es esa que tenemos ahí. Vamos a considerar el método que estamos llamando agregar. El método agregar lo que hace es que agrega un dato al final del vector. Aquí estamos utilizando 0 elementos. Si queremos agregar un dato, digamos que vamos a agregar el 3, entonces en la posición 1 deberá quedar un 3. Entonces lo que hacemos es, a la posición 0 le incrementamos en 1, valía 0, queda en 1, y en la posición 1 almacenamos el 3. Queremos insertar otro dato, simplemente incrementamos el dato de la posición 0 en 1, vale 2, y aquí almacenamos el otro dato. O sea que nuestro método agregar lo que hace es que recibe un dato y ese dato lo agrega al final del vector. Consideremos entonces el algoritmo lo hemos llamado agregar y tiene como parámetro un dato. Si nosotros queremos agregar un elemento en el vector, debemos controlar que el vector no esté lleno. O sea, lo primero será averiguar si está lleno. Si el vector está lleno, no se podrán agregar datos. Por consiguiente, producimos el mensaje, le decimos escriba vector lleno y le decimos que retorne, puesto que no podrá efectuar el proceso de inserción. Si no retornó en este sitio, significa que hay espacio en el vector. Por consiguiente, lo que hacemos será incrementar en 1 el dato de la posición 0. O sea, le decimos que AV en la posición 0 lo incremente en 1 y al vector en esta nueva posición, en la posición B sub 0, le asignamos el dato. Si el dato enviado fue un 5, entonces decimos que al vector en la posición B sub 0 le asigna el dato D que fue pasado como parámetro. Y esas son las instrucciones correspondientes al método agregar. Es bastante sencillo, basta con sumarle 1 al dato de la posición 0 y el nuevo valor que se obtenga en ese sitio se le lleva el dato pasado como parámetro. Eso es agregar. En algunas situaciones se construye un vector y solamente hasta el final se conoce cuál es el número de elementos que tendrá ese vector. Por consiguiente, debemos actualizar el número de elementos. Eso lo hacemos con el método que llamamos asignar número de elementos. Asignar número de elementos realmente lo que hace es modificar el dato que se halla en la posición 0. A la posición 0 del vector se le lleva lo que se envió como parámetro. O sea, un algoritmo para esa tarea void
asigna número de elementos, tiene como parámetro un entero NE. Realmente cualquier nombre de variable sirve. Simplemente lo que hacemos es que al vector en la posición 0 le asignamos el dato enviado como parámetro. Y fin de asigna número de elementos. Es otro método bastante sencillo. También nos interesa conocer cuál es el dato que se encuentra almacenado en una posición. O sea, le envían como parámetro, nos interesa conocer cuál es el dato que está en la posición 3, o sea, debemos retornar lo que hay en el vector v en la posición 3. Para eso es este método que hemos llamado retorna dato en. Vamos a retornar un dato de tipo entero. Nuestro método se llama retorna dato en. Le enviamos como parámetro un entero, digamos, y simplemente lo que hacemos acá es decirle que retorne el dato que se halla en la posición i del arreglo v. Y fin de retorna dato en. Estos métodos son necesarios debido a esa cualidad que hemos definido que es el encapsulamiento. Estos son datos privados. La única forma de acceder a esos datos privados es a través de métodos. Tenemos aquí otro método que llamamos asigna dato entero de entero y ese método simplemente lo que hace es modificar el contenido de una posición del vector v. O sea, vamos a llevar el dato d a la posición i del vector. Vamos a reemplazar lo que existe en esa posición. No implica modificar el valor de v sub 0. Entonces, llamamos asigna dato void asigna dato. Tiene dos parámetros: el dato que se va a llevar al vector y la posición en la cual debe quedar ese dato. O sea que acá simplemente decimos que al vector v en la posición i se le asigna el dato d. Y fin de asigna dato. Fijémonos la diferencia que hay entre lo que es agregar y lo que es asigna dato. Agregar incluye un dato más al final del vector y por consiguiente modifica el número de elementos que se halla en la posición 0. En cambio, asigna dato, simplemente si nosotros hubiéramos dicho que el objeto A invoca el método asigna dato 15 3, significa que a la posición 3 de este arreglo le vamos a llevar un 15. O sea, este 5 que estaba acá se reemplaza por un 15. Eso es lo que hace el método asigna dato. Tenemos otro método, el de mostrar los datos. Simplemente vamos a recorrer el vector imprimiendo el contenido de cada una de las posiciones. O sea, para recorrer el vector hacemos un ciclo desde 1 hasta el número de elementos. El número de elementos está almacenado en la posición 0 del vector, o sea, i menor o igual que b sub 0 con incrementos de a1. Simplemente le decimos escriba la posición i y escriba el contenido que hay en i.
fin del ciclo, fin del for y fin de muestra datos. Estos algoritmos que hemos estado tratando hasta acá, pues considero que son más bien sencillos. Si nosotros habíamos ya practicado con lo que era vectores cuando lo tratamos en forma no objetual, entonces estos algoritmos no ofrecen mayor dificultad. Tenemos aquí otro método que es retorne posición dato y se envía como parámetro un dato D. Lo que se hace es que se busca en el vector la posición en la cual se encuentre el dato enviado como parámetro y se retorna la posición en la cual se encuentra. Entonces, ese método entero retorna posición dato recibe como parámetro un dato. Ese dato lo estamos llamando D. Y nos interesará identificar en cuál posición está ese dato. Supongamos que a usted le hubieran dicho, acá asígnele a punto retorna posición dato, digamos 6, entonces nos interesa identificar en cuál posición de ese vector se encuentra el 6. O sea, debemos recorrer el vector preguntando posición por posición si el dato que está en esa posición coincide con el enviado como parámetro. Para nuestro ejemplo, si ejecutamos esta instrucción, entonces en la variable k quedará almacenado 2. Es decir, el 6 se encuentra en la posición 2 de ese vector. ¿Cómo efectuamos esa tarea? Simplemente vamos a recorrer el vector, empezamos en la posición 1, digamos que a la variable i la utilizamos para recorrer el vector, los datos comienzan en la posición 1, entonces ¿hasta dónde debemos buscar? Debemos buscar hasta donde nos indique b sub 0. En la posición 0 hay un 3, significa que se están utilizando 3 posiciones de ese vector, o sea que el dato pasado como parámetro lo debemos buscar en las primeras 3 posiciones. O sea, mientras la i sea menor o igual que el contenido de la posición 0 y ¿qué más debemos comparar? Debemos comparar que el dato de la posición i sea diferente de la d. O sea, lo que hay en la posición i del vector sea diferente de d. Si las dos condiciones se cumplen, significa que en esa posición está el dato d. Si hay alguna de las dos condiciones que no se cumpla, simplemente avanzamos en el vector y seguimos buscando en la siguiente posición. Ahí le asignamos i más 1. En nuestro ejemplo, la i empezó valiendo 1, estamos buscando el 6, preguntamos, la i vale 1, menor o igual que el número de elementos, menor o igual que 3, sí, la primera condición es verdadera. Lo que hay en la posición i, hay un 3, ¿es diferente de d que vale 6? Sí, es diferente. Entonces avanzamos con la i. La i ya queda valiendo 2. Llegamos al fin del mientras, o sea que regresamos a controlar nuevamente las condiciones. La i vale 2, menor o igual que b sub 0, menor o igual que 3, es verdadero. Preguntamos, lo que hay en la posición i, un 6, ¿es diferente de d, que es un 6? No, no es diferente. Como son iguales, significa que esta segunda condición es falsa, o sea que la condición compuesta del ciclo mientras es falsa. Por consiguiente, se sale del ciclo y en la posición i le decimos retorne i. Esa es la posición en la cual se encuentra el 6 en ese vector de ese objeto.
y fin de retorna posición dato. Fijémonos en lo siguiente. Si aquí hubiéramos buscado, por decir alguna cosa, el 9, cuando vamos con la i valiendo 2, entonces 2 es menor o igual que 3, 6 es diferente de 9, o sea que incrementamos la i, ya la i queda valiendo 3. Llegamos al fin del mientras, nuevamente preguntamos por las condiciones. La i vale 3, menor o igual que 3, verdadero. Segunda condición, lo que hay en la posición i, 15, diferente de 9, sí, es diferente. Ambas condiciones son verdaderas, incrementamos la i. O sea, la i vale 4. Llegamos nuevamente al fin del ciclo, nos devolvemos a evaluar las condiciones. I menor o igual que b sub 0, 4 menor o igual que 3, no. Por consiguiente, se sale del ciclo. Y le decimos retorne i, es decir, retorna 4. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Hay que tener en cuenta que cuando la i salga valiendo mayor que lo que hay en la posición 0 del vector v, significa que no se encontró el dato. O sea, nuestro programa que está siendo usuario de esta clase deberá controlar si el valor obtenido es mayor que b sub 0. En caso de que sea mayor que b sub 0, significa que el dato no se encuentra en el vector. Vamos entonces a continuar con los métodos correspondientes al proceso de inserción, que son buscar dónde insertar e insertar. Recordemos que esos métodos correspondientes al proceso de inserción implican que los datos del vector estén ordenados en forma ascendente. En caso de que los datos del vector no estuvieran ordenados ascendentemente, pues los algoritmos no funcionarían apropiadamente. Recordemos que el proceso insertar, lo que se persigue es que los datos que están ordenados continúen conservando el mismo orden. O sea que si aquí nosotros tenemos que el vector está, digamos, 3, 6, 8, 10, 14, 21. En la posición 0 tendríamos un 6, indicando que tenemos utilizadas 6 posiciones de ese vector. Si nosotros queremos insertar, digamos, el 13, entonces, para que los datos conserven el orden, el 13 debe quedar en la posición 5. O sea, el 13 lo insertaríamos en la posición 5 y los datos que hay de la posición 5 en adelante los desplazamos una posición hacia la derecha. Comencemos desarrollando este algoritmo. Hay que buscar dónde insertar. Entonces, nuestro algoritmo será retorna un entero y le enviamos como parámetro un dato. ¿Cómo vamos a hacer para determinar? Vamos a recorrer el vector. Comenzamos en la posición 1. ¿Y hasta dónde hacemos la búsqueda? Hasta donde nos diga lo que hay en la posición 0 del vector. O sea, para buscar dónde insertar, lo hacemos desde 1 hasta 6. Como el proceso busca dónde insertar, encuentra dónde insertar
y como resultado enseguida ejecuta el proceso de inserción, entonces sería bueno controlar que el vector no esté lleno. Entonces vamos a comenzar diciendo, si es lleno, then le decimos que produzca un mensaje vector lleno y le decimos que retorne 0. Nuestro método busca dónde insertar. El hecho de que retorne 0 significa que el vector está lleno. ¿Ok? De no ser así, vamos a iniciar el proceso de búsqueda. Comenzamos en la posición 1, utilizamos nuestra variable i, la inicializamos en 1 y simplemente vamos a recorrer el vector. Mientras la i sea menor o igual que lo que hay en la posición 0, o sea, 1 menor o igual que 6 verdadero, vamos a comparar si el dato b es menor si el dato b es mayor que lo que hay en la posición i. Aquí queremos insertar el 13 mayor que el 3 si la condición es verdadera. Entonces simplemente avanzamos con i. Ahí le asignamos i más 1. Avanzamos con la i. La i vale 2. Entonces preguntamos nuevamente las condiciones. 2 menor o igual que 6 es verdadero. El dato b, que es 13 mayor que lo que hay en la posición 2, es decir, un 6, es verdadero. Las dos condiciones son verdaderas, incrementamos la i. O sea que ya la i toma el valor de 3. Fin del mientras, controlamos nuevamente las condiciones. 3 menor que 6 es verdadero, 13 es mayor que 8, es verdadero. Avanzamos con la i toma el valor de 4. Preguntamos nuevamente, 4 es menor o igual que 6, verdadero. 13 es mayor que lo que hay en la posición 4, 13 mayor que 10 es verdadero. Avanzamos con la i, ya la i vale 5, 5 menor o igual que 6, primera condición verdadera. La de 13 mayor que 14, no. La segunda condición es falsa. Por consiguiente, termina la ejecución de este ciclo. Y le decimos que retorne i. O sea, para nuestro ejemplo, la i retorna valiendo 5. ¿Qué significa eso? Eso significa que el 13 debe quedar en la posición 5 del vector, para que los datos continúen cumpliendo el orden ascendente. Y le decimos fin de busca donde insertar. Luego de que hemos determinado dónde es que hay que hacer el proceso de inserción, entonces pasamos a ejecutar el método que hemos llamado insertar entero d, entero i. Entonces, nuestro método void insertar entero d, entero i, ¿qué es lo que debe hacer? Sabemos que la i vale 5, o sea que tenemos que mover los datos que hay desde la posición 5 hasta la posición 6
simbólicamente desde la posición I hasta la posición B sub 0 hay que moverlos una posición hacia la derecha. Para hacer eso utilizamos otra variable. Esa variable vamos a llamarla J. Entonces simplemente a J le asignamos lo que hay en la posición 0 del vector. A J le asignamos B sub 0. En B sub 0 hay un 6, o sea que J queda valiendo 6. Vamos a recorrer desde la posición J hasta la posición I, desplazando los datos una posición hacia la derecha. O sea, planteamos aquí el ciclo. Mientras la J sea mayor o igual que la I, haga. Aquí tenemos J que vale 6, mayor o igual que 5, es verdadero. Entonces el dato que está en la posición J lo vamos a trasladar hacia la posición J más 1. Le decimos al vector en la posición J más 1 le asigna lo que hay en la posición J. J vale 6, entonces a la posición 7 le asignamos el dato que hay en la posición 6. Ahí queda el 21. Y le restamos 1 a la J. A J le asignamos J menos 1. Fin del while. Regresamos a evaluar la condición. J es mayor o igual que la I. 5 mayor o igual que 5, la condición es verdadera. O sea, nuevamente, a la posición J más 1 le llevamos lo que hay en la posición J. O sea, J vale 5, a la posición 6, lo que hay en la posición 5, el 14. Y le restamos 1 a la J. La J queda valiendo 4. Regresamos a evaluar la condición. J mayor o igual que I. 4 mayor o igual que 5. No, la condición es falsa. Por consiguiente se sale del ciclo. Y entonces a la posición I ya le podemos asignar el dato que es 13. O sea, al vector V en la posición I le asignamos el dato D. Y como hemos agregado un dato más en el vector, entonces hay que actualizar la posición 0. A la posición 0 del vector le sumamos 1. O sea, esto queda valiendo 7, indicando que son 7 las posiciones del vector las que se están utilizando. Y fin de insertar. Eso es lo que hacen estos dos métodos. Busca dónde insertar e insertar. En general, digamos que se acostumbra a trabajar los dos métodos conjuntamente. Adicionalmente, nosotros hemos definido otro método que se llama también insertar, pero que este método insertar solo tiene un parámetro. Entonces, eso digamos que es para facilidad del usuario. Si nosotros tenemos el método insertar con un solo parámetro que estamos llamando D, entonces nuestro método lo que hará será buscar dónde insertar y lo inserta en esa posición. O sea que aquí diríamos algo como ahí le asigna busca dónde insertar y luego ejecutamos insertar y le mandamos el parámetro D y el parámetro I. Y fin de nuestro proceso insertar. Insertar con un solo parámetro, digamos que le facilita las cosas al usuario, y realmente lo que hacemos es invocar y ejecutar los métodos que habíamos definido de buscar dónde insertar e insertar con dos parámetros, el dato y la posición en la cual debe quedar ese dato.
faltaría aquí lo que es borrar dato en. Recordemos que borrar el dato de una posición implica que hay que desplazar todos los datos que hay a la derecha una posición hacia la izquierda. Si nosotros tenemos el vector o el objeto A de esa forma, y nos dicen que hay que borrar el dato que está en la posición 3, entonces veamos cómo es el algoritmo para efectuar esa tarea. A usted le dicen, digamos que se dice A punto borrar dato en, digamos, 3, significa que hay que eliminar este dato. Y para eliminar ese dato, entonces todos aquellos que se encuentran a la derecha de la posición I, hay que desplazarlos una posición hacia la izquierda. Y luego de que los desplazamos, pues simplemente le restamos 1 a la posición 0. Entonces nuestro método borra dato en entero I va a tener las siguientes instrucciones. Vamos a recorrer. Vamos a utilizar una variable, llamémosla J, que va a empezar en la siguiente posición de I. Entonces digamos que a J le asignamos I más 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recorrer con la variable J, vamos a decir, mientras J sea menor o igual que lo que hay en la posición 0, haga. J empezó valiendo 4, el dato de la posición 4 deberá quedar en la posición 3. O sea que lo que hacemos es decirle que al vector en la posición J menos 1 le asignamos lo que hay en el vector en la posición J. J vale 4, entonces a la posición 3 le asignamos lo que hay en la posición 4, un 10. Y avanzamos con la J. A J le asignamos J más 1. Fin del while. O sea, la J ya vale 5. Preguntamos, ¿5 menor o igual que 7? Sí. La condición es verdadera, entramos al ciclo. A la posición J menos 1, a la posición 4, le asignamos lo que hay en la posición 5. Aquí traemos el 13. Y avanzamos con la J. Ya la J vale 6. Preguntamos, ¿J es menor o igual que 7? Sí, es menor o igual. Entonces lo que hay en la posición 6, el 14, lo debemos trasladar hacia la posición 5. O sea, al vector en la posición J menos 1 le asignamos lo que hay en la posición J. Aquí quedará el 14. Y avanzamos con la J. J menor o igual que 7. Sí, son iguales. La condición es nuevamente verdadera, ejecutamos las instrucciones del ciclo. Al vector en la posición 6 le asignamos lo que hay en la posición 7. Aquí queda el 21. Y avanzamos con la J. La J vale 8. J menor o igual que B sub 0. 8 menor o igual que 7, no, la condición es falsa, por consiguiente se sale del ciclo. Hemos desplazado los datos, al vector en la posición 0 le tenemos que restar 1. O sea, al vector en la posición 0 le asignamos lo que hay en la posición 0 menos 1. Y fin de borra dato en.
Fijémonos en lo siguiente, que es muy importante. Aquí, después de que efectuamos el proceso de borrado, así es como queda ese vector. En la posición 7 sigue existiendo un 21, pero como en la posición 0 ya hay un 6, quiere decir que los datos que se manejan en el vector son los 6 primeros. Este dato que ya está en la posición 7, digamos que es basura. No hay necesidad de llevarle ningún otro valor, ni 0 ni nada. Simplemente el borrado es un borrado lógico. En sistemas, todo proceso de borrado que se hace es un borrado lógico. Borrado físico no existe. Ese es el algoritmo correspondiente al método borra dato en una posición. Solamente nos faltaría el método para ordenar ascendentemente los datos de un vector. Ese algoritmo ya lo habíamos tratado con anterioridad. Es un algoritmo en el cual utilizamos el método de selección. Recordemos que el método de selección consiste en que del conjunto de datos que falta por ordenar se determina cuál es el menor y ese menor se ubica al principio de ese conjunto de datos. O sea, nuestro método lo estamos llamando ordena ascendente y recordemos que utilizamos una variable que llamamos i. Esa variable i me sirve para identificar a partir de cuál posición faltan datos por ordenar, y que esa variable i varía desde 1 hasta el número de elementos que tenga el vector menos 1. O sea, que hacemos el ciclo para i desde 1 y menor que b sub 0, con incrementos de a1. Haga. Vamos a decir que vale 6, o sea que hasta aquí es que vamos a ordenar. Cuando la i valga 6, significa que terminó el proceso de ordenamiento. Utilizamos una variable que llamábamos k, que k es la variable que me indica en cuál posición del vector está el menor de los datos. Comenzamos siempre considerando que el menor está en la posición i. Y luego utilizamos la variable j. Con la variable j vamos a recorrer ese conjunto de datos que falta por ordenar, determinando cuál es el menor de los datos. O sea, hacemos el ciclo con la variable j a partir de la posición i más 1 hasta llegar a la posición b sub 0, con incrementos de a1. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente lo que hacemos es comparar el dato de la posición j con el dato de la posición k. Si el dato de la posición j es menor que el dato de la posición k, entonces simplemente actualizamos k. A k le asignamos j. Recordemos que k me va a indicar en cuál posición está el menor dato de ellos. Cuando terminemos este ciclo interno, entonces en la variable k estará la posición en la cual se halla el menor de los datos. Ese menor de los datos hay que colocarlo al principio del conjunto de datos que falta por ordenar, o sea que hay que intercambiar el dato que está en la posición k con el dato que está en la posición i, y hacemos uso de nuestro método que llamamos intercambiar. Le decimos que intercambie el dato de la posición i con el dato de la posición k, y terminamos el ciclo externo. Fin ordena
ascendentemente. Estos que hemos visto aquí son los algoritmos correspondientes a los métodos que hemos definido para la clase vector. Usted, como ingeniero de sistemas, usted debe aprender a definir clases. Para cada clase que defina, determinar, identificar cuáles son las operaciones que se efectúan con los objetos de esa clase. Luego de tener diseñada su clase, procede a especificar cómo funciona cada uno de esos métodos, es decir, el algoritmo correspondiente a todos ellos. En la próxima sesión veremos una aplicación de lo que es la clase vector. Muchas gracias.